por el ministerio, por su vida, por la oportunidad de tenerlo en este recinto. Ya Omar Antonio ha hecho su presentación. Quiero nuevamente agradecerle en nombre del convenio de la Universidad Santo Tomás y el Grupo San Pablo de Colombia, presentar un respetuoso saludo a usted, a su ministerio, a su país, México, que de verdad nos complace mucho estrechar una vez más lazos de amistad, de evangelismo y de traducir que nuestros problemas hoy no somos víctimas, sino vamos a tratar de convertirnos en héroes de nuestras tragedias para convertirlas también, esas tragedias, en ejemplos, en testimonios y en bendiciones que nuestras naciones siempre van a heredar. Gracias por estar con nosotros. Usted es una persona que sabe traducir muy bien los problemas, las dificultades en transformaciones y en renovaciones sociales. Doctor Daniel, gracias, y una vez más este país, la Universidad del Grupo San Pablo, lo recibe y siempre será su casa. Denle un aplauso fuerte a Dios, por favor. O déselo fuerte, por favor. Gracias por lo de doctor, pero estamos en proceso. Les extiendo un saludo a todos ustedes y les agradezco que se hayan reunido hoy para poder adentrarnos en la sabiduría de la palabra de Dios. ¿Hay alguien que haya venido a eso? ¿Sí? Ok. ¿Quién tiene internet ahorita en su teléfono? ¿Quién podría buscar en este momento los elementos que contiene la corteza terrestre? Me levanta la mano. ¿Quién me puede hacer ese favor en Google? ¿Los buscas, por favor? Génesis 2:7 dice: luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Esto es muy interesante. ¿A cuántos de aquí en algún momento de nuestra vida este verso se nos hizo como algo medio fabuloso o un poquito fantástico? ¿Nada más a mí? Levante la mano, por favor. Esto es tremendo, porque se supone que nosotros somos los que tenemos que creer en la palabra de Dios. Pero lo que te trato de decir es que eso también a mí me causó un conflicto, porque yo decía, en verdad seremos polvo de la tierra. Y cuando yo iba a mi espejo, decía, pues no tengo cara de polvo. ¿Ya encontramos los elementos de la corteza terrestre? ¿Sí o no? Yo me lo sé de memoria. Ahí le va. Diga, hidrógeno. ¿Cuáles son? Oxígeno. Carbono. Aluminio. Hierro. Calcio. Sodio. Potasio. Magnesio. Ojo. Diga, hidrógeno. Oxígeno. Carbono. Silicio. Diga, yo tengo hidrógeno. Yo tengo oxígeno. Yo tengo carbono. Incluso silicio. Dios me hizo de la tierra. Den un aplauso a él. Esto es interesantísimo porque a mí me causaba un problema en algún momento de que yo estudiaba la palabra. Decía, ¿en verdad seremos hechos del polvo de la tierra? Si analizas, son 8 elementos en más del 90% de la corteza terrestre que tenemos nosotros, la gran mayoría de ellos, en nuestro organismo. La ciencia está llegando a un momento donde está certificando la palabra de Dios. Así que el estudio que tú realizas de esa palabra ocasionará cosas extraordinarias en tu vida. ¿Sí o no? La Organización Mundial de la Salud dice que 70 a 80 son los años de la expectativa de vida que usted y yo vamos a vivir por vivir en Latinoamérica. ¿Sabía usted ese hecho? Este es un hecho científico y estadístico, y ellos han hecho investigaciones y dicen la expectativa de vida de un latinoamericano
es de 70 a 80 años. Esto se cumple casi en la mayoría del mundo. Esto es algo muy tremendo, porque el Salmo 90:10 dice que de 70 a 80 son los años que el hombre vivirá. Dice, pero hasta sus mejores años se llenan de quejas. En el Antiguo Testamento, Dios dice que el deseo sobre la vida del hombre es que viviría 120 años. Hemos escuchado en las noticias que hay personas que han llegado a esa edad, ¿sí o no? Pero la expectativa de vida dice que son de 70 a 80 años. Y el Salmo 90:10 dice que es cierto. El deseo de Dios son 120 años, pero hasta mis mejores años se llenan de quejas y de problemas. Lo que ocasiona que viva un promedio de 70 a 80 años. El ser humano tiene una porción de vida muy definida. Y si nosotros no invertimos correctamente en esos 70 a 80 años, veremos muchas áreas de nuestro ser no potencializadas al nivel que Dios quiere. Tremendo, ¿no? Que somos polvo de la tierra. ¿Ya lo sabía usted? Gloria a Dios. Bueno, dice Génesis 12:1, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, deja tu casa y deja tus parientes. ¿Cuántos sabemos ese verso? Todos. La mayoría de las personas que leemos y estudiamos la palabra de Dios, sabemos que Dios le dijo a Abraham que quería hacer un pueblo de él, que iba a hacer cosas grandes con él, pero que tenía que dejar su tierra, diga tierra, su casa, diga casa, y sus parientes. Esto es muy interesante, porque Abraham dejó su tierra, dejó la casa de sus padres, pero la palabra dice que Lot se fue con él. ¿Qué parte de deja tus parientes no escuchó? Lot era su sobrino, ¿sí o no? Esto es muy interesante porque Dios tenía un proyecto muy grande con Abraham. Quería multiplicar una cultura. Diga, Dios jamás va a multiplicar algo que no sea su cultura. Y nosotros estamos adentrados aquí al estudio de la palabra para conocer esa cultura de Dios, para poderla implementar en nuestras vidas. Diga, conocimiento, entendimiento, son cosas muy diferentes, porque toda la humanidad conoce de Dios, pero muy pocos entienden de Él. ¿Cuántos de aquí conocemos la información de que fumar causa cáncer? Levanten la mano, por favor. Todos. ¿Cuántos de aquí, conociendo esa información, en alguna época de nuestras vidas fumamos? Muchos. Entonces el conocimiento no tiene que ver con el entendimiento. Conocemos información, pero no la entendemos. Tenemos mucha información de Dios, nos hemos atiborrado de conceptos, de principios bíblicos, pero en muy pocas veces los entiendo. ¿Qué vamos a hacer con esos 70 u 80 años de nuestro propósito? Si usted no entra en la zona del entendimiento, mi hermano, muchas cosas que de antemano están preparadas para usted no serán. Le hemos echado la culpa a Dios y hemos dicho, no fue la voluntad de Dios. Dice Dios, yo ya te entregué un equipo que si utilizas correctamente, potenciarás lo que yo te he dado. ¿Sí o no? Y el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, deja tu casa y deja tus parientes. Y lo primero que hizo él, dejar su casa, su tierra, pero se llevó a su sobrino. Hoy vamos a estudiar este verso con una profundidad diferente. ¿Cuántas personas saben lo que es una iglesia?
La iglesia es el conjunto de aquellos que estamos creyendo en Él. ¿Sí o no? Cuando Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra, Abraham pertenecía a una tribu que se llama Ur de los Caldeos. Ellos tenían una cultura que, estoy seguro, contraponía la mayoría de la cultura del reino de Dios. Por lógica. Cuando Dios le estaba diciendo a Abraham, deja tu casa, le estaba diciendo, yo necesito que deje toda esa cultura que usted trae de su pueblo, de su tierra, de la casa de sus padres y de sus parientes, porque quiero multiplicarlo. Porque tengo un plan contigo, pero no va a ser hasta que dejes tu tierra, hasta que dejes tu casa y dejes las enseñanzas de tus parientes. ¿Saben qué significa la palabra Lot en hebreo? Dígame, ¿qué? El que tiene el rostro cubierto. Esto es muy interesante, porque Abraham ya estaba dentro del propósito de Dios, pero llevaba el rostro cubierto. Diga, conocimiento, entendimiento. ¿Cuántos principios y diseños y cuántas cosas conocemos de Dios, doctor, que no entendemos? Deja tu tierra. ¿Cuántos de aquí son de Colombia? ¿A cuántos les gusta el sancocho? ¿Sabe por qué le gusta el sancocho? Porque es colombiano. Usted va a México y dice, ¿dónde me puedo comer un sancocho? Y le van a decir, ¿qué? ¿Sancocho lo serás? Te van a decir. Y usted diría, ¿cómo es posible que los mexicanos puedan vivir sin sancocho? A usted lo programaron para ser colombiano. ¿Sí o no? Amén. Nada más que la palabra de Dios dice que tú eres conciudadano ya no de Colombia, sino de un reino celestial. Pero conoces esa información, pero no sé si la entiendas. Cuando Dios dice, deja tu tierra, te está desafiando a que dejes de ser colombiano. Porque nuestra cultura generalmente ha contrapuesto a Dios. ¿En tu casa te enseñaron a perdonar o a defenderte cuando alguien te golpeaba? Y eso no es diseño en la cultura de Dios. ¿Cuántos de aquí tenemos cerebro? Uy, gloria a Dios, dale gracias a Dios porque tiene cerebro. ¿A cuántos nos funciona bien? A todos. El cerebro tiene una facultad increíble. Hace que lo invisible se haga interesante. La silla donde tú estás, primero fue un pensamiento. Diga, los pensamientos son la sustancia que provocarán mis futuros escenarios. Es por eso que el apóstol Pablo decía, yo necesito que renueven la mente. Porque nos hemos conectado a Dios. Porque el Espíritu nos provoca tanto el querer como el hacer. Pero cuando llega a una frontera que se llama alma, que se llama mente, cancelo gran parte de la información que ya está graficada en el Espíritu. Es por eso que entender la diferencia de conocimiento a entendimiento es vital. Y cuando Dios le dijo a Abraham, deje su tierra, deje su casa y deje sus parientes, Él estaba hablando directamente de dejar una cultura. Hemos sido programados para ir en contra de la cultura de Dios y estudiamos su palabra y creemos en muchas ocasiones su palabra, pero no la entendemos y no la implementamos. Porque andamos como Abraham, en el propósito de Dios, pero con Lot en el camino. Si tú analizas a Abraham, su gran retraso fue su sobrino Lot. ¿Qué hemos metido dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestras congregaciones, dentro de nuestras escuelas, dentro de nuestras familias, que es de la cultura del colombiano y no de la de Dios?
que he introducido a donde Dios me plantó de la cultura de la casa de mis padres o de las enseñanzas de mis parientes? Tremendo, ¿no? Es por eso que yo analizo y digo, el problema de la iglesia no está en el espíritu, está en el alma. El apóstol dice que nos podemos transformar a través de la renovación del... Diga, tengo que entender. Hoy la ciencia demuestra a través de física cuántica, a través de química, a través de genética, de epigenética y de diversas áreas, que los pensamientos influyen directamente en nuestras células. Y si yo tengo mal calibrada mi alma, mi mente, voy a estar impactando negativamente algo que Dios ya me entregó. ¿Cuántos de aquí saben que el gozo del Señor nos fortalece? ¿Y cuántos lo entienden? Les voy a poner un ejemplo. Dice Dios, yo relaciono el gozo, diga gozo, con fortaleza. Está demostrado a través de la ciencia que cuando tú estás en una actitud de gozo, cuando tú estás alegre, se multiplica y se fortalece tu sistema inmune. Analice, yo necesito que hoy tenga mucha atención, porque la palabra de Dios es real, porque somos hechos del polvo de la tierra y eso es comprobable científicamente. Si tú sabes que el gozo te fortalece y la ciencia dice, por ahí se levantó un doctor que se llama Patch Adams. ¿Cuántos han escuchado de Patch? Incluso hasta hizo una película. Y el Señor dice que inventó la risoterapia. Pero yo le tengo buenas noticias a usted. Eso lo inventó Dios desde Nehemías 8:10. Y dice, el gozo te fortalece. Y dice la palabra también que los pensamientos alegres son la mejor medicina para él. Ojo, conozco información, pero no la entiendo. Porque constantemente dejamos ser invadidos dentro de nosotros por pensamientos de derrota, depresión, estrés, desánimo, que sabemos que intoxican y que oxidan nuestro cuerpo. ¿Sí o no? Tienen que dejar su tierra. Denle un aplauso fuerte al Señor. Déselo fuerte.